Domingo 7 de noviembre del 2021. El que dice la verdad no miente. Hoy la verdad nos confrontará como lo hizo con escribas, fariseos y los principales sacerdotes. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque tu palabra es vida para el que las haya y salud para todo nuestro cuerpo. Es tu palabra también más eficaz que espada de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, el tema para hoy día es la verdad nos confronta. Y la verdad es Jesucristo. Y vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, hablando sobre la palabra de Dios. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hoy el tema, como lo estamos anunciando, es la verdad nos confronta. Y la verdad es Jesucristo. Y así como confrontó a escribas, fariseos y a los principales sacerdotes, hoy día la palabra nos va a confrontar. Y confrontar no es otra cosa que carear una persona con otra. Y es la persona de Jesucristo, la palabra que se hizo carne, que nos va a hablar sobre la verdad, y vamos a quedar expuestos, vamos a quedar desnudos a esa palabra, y cada uno tendrá que asumirla conforme a lo que es nuestra actitud y nuestro comportamiento frente a la palabra y frente a ese llamado que Dios nos ha hecho a vivir una vida espiritual. Entonces, decimos que la palabra fiel y verdadera siempre es la de Dios. Y Dios, en su palabra, no le habla a fulanito, no le habla a sutanito, nos habla a nosotros, a ti y a mí. Por eso decíamos que la verdad nos va a confrontar en este día. Y vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 20, y dice la palabra, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas? Eran doctores e intérpretes de la ley. ¿Quiénes eran fariseos? Eran intelectuales también, con gran influencia, porque pertenecían a un partido político que manejaba no solamente el ambiente social, sino también el religioso. Tenían mucho poder. Y ya sabemos también quiénes son los sacerdotes, o quiénes eran los sacerdotes en el tiempo de Jesucristo. Eran los encargados del culto a Dios a través de ofrendas, sacrificios. Bien, pero el Señor Jesús va a confrontarlos con la verdad. Y vamos a ver qué pensaba el Señor Jesús de los escribas. Amaban los aplausos de los hombres y los títulos altisonantes. Su religión era solo una fachada, un ritual que encubría su hipocresía. Y vamos a verlo con la palabra, hermanos, porque hemos dicho que la verdad nos va a confrontar. Y aquí probablemente muchos se van a ver reflejados. Yo me voy a ver reflejado, y yo me voy a ver cuestionado, y me voy a ver confrontado también con la palabra de Dios.
Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 38. Dice, y les decía en su doctrina, o sea, y les decía en su enseñanza, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Eso es lo que hacían los escribas. Pero Lucas 20:46 va más o menos a hablar lo mismo, pero va a añadir unos ingredientes más. Lucas 20:46 dice la palabra de Dios, dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Similar, ¿no es cierto? Entonces, estos escribas, que eran intelectuales, que conocían muy bien la palabra de Dios, que interpretaban inclusive la ley de Dios, amaban eso. Y esta es una advertencia también para nosotros. No busquemos el halago de los hombres, hermanos. Busquemos agradar a Dios y esperar de Él nuestro galardón, nuestro reconocimiento. Lucas 6:7 dice la palabra, y estos escribas, estamos hablando de los escribas, y le acechaban los escribas, y además de los escribas los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría a este hombre de la mano seca. Para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. En el día sábado, en el día de reposo, no podía, la ley de Moisés mandaba que no se hiciera ninguna actividad. Pero el Señor Jesús está por encima de la ley de Moisés. Él dijo que el día es para el hombre, no el hombre para el día. Sigamos entonces, hermanos. Entonces estos escribas y fariseos, que siempre estuvieron detrás del Señor para atraparlo en una palabra y poderlo acusar, ¿no?, le acechaban, dice la palabra de Dios. En Lucas 22:2, es interesante poder ver estos aspectos, pero con la palabra, porque la palabra es la máxima autoridad que nosotros tenemos en cuestiones de fe. Entonces, Lucas 22:2 dice la palabra, y los principales sacerdotes, entonces entran también en la escena los principales sacerdotes, y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Es que no podían negar. Ya el pueblo sabía y había entendido de que cada vez que el Señor Jesús aparecía, había señales, prodigios, milagros. Cada vez que Él predicaba en el Evangelio de la gracia de Dios, había enfermos que sanaban, había cojos que caminaban, ciegos que veían. Entonces el poder de Dios se manifestaba en nuestro Señor Jesucristo. Y eso, por supuesto que no les gustaba absolutamente nada a esta clase religiosa que dominaba la vida religiosa en Israel. Entonces, dice la palabra que buscaban cómo matarle. ¿Y qué pensaba Jesús de los fariseos? Ya dijimos que los fariseos también eran intelectuales con una gran influencia porque pertenecían quizás al principal partido político, que no solamente era un movimiento político, sino además tenía influencia en el ámbito social y religioso. ¿Qué pensaba
el Señor Jesús de los fariseos. Jesús va a retratar a los fariseos como muy dispuestos, muy atentos con lo que era visible, con lo que se podía ver externamente, ¿no? La observancia ritual les encantaba, los ritos, y muchas de esas observancias rituales eran de minucias, hermanos, minucias, pero que los hacía parecer como justos y virtuosos, pero por fuera, sin preocuparse de su vida interior. Marcos 8:11, vamos a verlo con la palabra para clarificar la idea de cómo era la actitud de los fariseos. Marcos 8:11 dice la palabra de Dios: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con el Señor Jesús, ¿no? Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Era ocioso pedirle señal y no tenían la autoridad para pedírsela al Hijo del Dios Altísimo, porque ellos sabían que estaba manifestándose el poder de Dios en él. Entonces, vemos aquí lo que estos fariseos hipócritas le piden señal al Señor Jesús. Y en Lucas 15:2, estamos recorriendo la palabra para tener todo el contexto de cómo es que el Señor Jesús los enfrentaba. Y los enfrentaba con la verdad, porque Él es la verdad. Dice Lucas 15:2, desde el versículo 1, vamos a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que eran no solamente hipócritas, eran murmuradores, estaban detrás del Señor Jesús. Pero vamos a ver en Lucas 18, del versículo 9 al 14, una prueba más de su hipocresía. Capítulo 18, versículos del 9 al 14. El Señor Jesús les va a contar una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, ¿a quién se estaba dirigiendo? A ellos, a escribas, fariseos y a los principales sacerdotes, que estaban siempre detrás del Señor Jesús. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Esa observación termina con esa sentencia que el Señor da. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos viendo cómo era la personalidad de estos personajes que dominaban la vida religiosa en Israel. Hipócritas, sacerdotes, escribas, fariseos, y siempre detrás del Señor Jesús. Vamos a ver
más citas todavía aún, en Juan 12, del versículo 42 al 43. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque muchas de nuestras actitudes pueden parecerse a esas actitudes hipócritas de los escribas, fariseos y de los principales sacerdotes. Entonces, Juan capítulo 12, versículos 42 al 43. Dice la palabra: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Cada que leemos en él es Jesucristo. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, aquí queda muy claro, hermanos, que estos no solamente tenían autoridad, autoridad que ellos mismos se daban, sino que además eran temidos por el pueblo. Entonces muchos de ellos habían creído en Jesucristo, pero no lo manifestaban. Y eso me trae a colación de que a veces yo me encuentro con gente a la que le voy a predicar el Evangelio y me dice: yo también soy cristiano. Entonces yo siempre les digo: bueno, pero tú eres un cristiano del servicio secreto. ¿A cuántos has hablado de Jesucristo? ¿A cuántos has predicado el Evangelio de la gracia? ¿A cuántos has manifestado la gloria de Dios con tu testimonio? Entonces, muchos habían creído en Jesús, pero no lo daban a conocer por temor precisamente a los principales sacerdotes, a los escribas y a los fariseos. Entonces, eran temidos, hermanos. Y en Hechos, capítulo 23, vamos a ver Hechos 23, capítulo 23, versículo 6. Pablo está ante el concilio y el tribuno ordenó que Pablo fuera llevado ante el concilio, que era el concilio judío, ¿no? Porque pensaba que solo trataba de una cuestión religiosa de los judíos. Entonces, en esa reunión del concilio, que era de los principales personajes, conformado por los principales personajes de esa entidad religiosa que dominaba todo el ambiente religioso en Israel. Entonces Pablo, notando que una parte eran de saduceos, aquí encontramos otro tipo de políticos, que son los saduceos, ¿ya? Y otra de fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Y miren cómo va a tratar el asunto el apóstol Pablo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: ¿no? Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Porque Pablo predicaba sobre la resurrección de Jesucristo. Cuando dijo esto, se produjo disensión, o sea, división, entre los fariseos y los saduceos, porque unos creían en la resurrección y los otros no. Y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo usó de la sabiduría de Dios. Entonces vemos aquí que el ambiente religioso en Israel era pues tremendamente opuesto al Evangelio de la gracia que estaba predicando primero el Señor Jesucristo y después también Pablo. Pablo se convierte a Jesucristo y antes que él era perseguidor de cristianos, ahora resulta que es perseguido por causa del nombre de Jesús. Nos ha pasado a muchos, hermanos. Entonces, Pablo fue fariseo, hermanos. Y en Filipenses, capítulo 3, versículos del 5 al 9, miren qué es lo que va a hablar Pablo acerca de sus orígenes. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, dice:
Podríamos leer desde el 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque esa confianza que tenían los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes, era una confianza de la carne. Ahí no había espiritualidad, no había el respaldo del Espíritu Santo. Todo lo manejaban carnalmente, hermanos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta gente, ¿por qué caminaba orgullosa, pedante, con largos trajes? Ya ustedes tienen una imagen más o menos como era, ¿no? Trajes largos y el caminar altivo. Para Pablo todo esto era basura, hermanos. Para Pablo y para nosotros también. Todo lo que hayamos vivido antes de conocer a Cristo, los títulos, los galardones, el apellido, yo soy fulano de tal, mi papá, mi abuelito, eso resulta nada frente al conocimiento de Cristo. Y Pablo dice bien claro, todo lo vivido antes para mí resulta siendo basura. Entonces, Pablo fue un fariseo de fariseos. Y aquí, en Filipenses 3, del versículo 5 al 9, va a hablar sobre algo que es muy importante para nosotros, hermanos. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estos escribas, fariseos y sacerdotes se regían únicamente por la ley y solamente la usaban cuando les convenía y la aplicaban cuando les convenía ciertos aspectos de la ley. Pero nosotros ya no vivimos en la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Ven, hermanos? Y bueno, ¿y qué de los principales sacerdotes? Vamos a ver algo sobre ellos, porque ya realmente, ya lo hemos visto, pero específicamente sobre los sacerdotes, sobre los principales sacerdotes. En Mateo 21, 14 al 15, dice la palabra, Mateo capítulo, dijimos, del 14 al 15. Dice, Mateo 21. Ahí estamos. Listo. Y vinieron a él, ya como hemos dicho, a Jesucristo, en el templo, ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. O sea, Jesucristo vino a opacar su solcito, pero Jesucristo es el sol de justicia. Y lógicamente, la envidia, la ira, porque cada vez era más grande la popularidad de Dios y ellos estaban quedando prácticamente rezagados, ¿cierto?
Pero Jesucristo no lo hacía por protagonismo. Hemos visto muchos pastores, ministros que andan buscando el protagonismo. A los verdaderos cristianos no nos interesa, hermanos. Si tenemos que ser famoso, lo vamos a hacer famoso a Jesucristo, no nosotros. No tiene ninguna importancia. Pero estos sacerdotes cuestionaban la autoridad de Jesús. Y vamos a ver que era así, en Mateo 21, en el mismo capítulo, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Cuando, hermanos, les pregunten quién les ha dado autoridad para predicar el evangelio, ustedes respondan: el Señor Jesucristo. Y eso lo van a encontrar en Marcos 16:15. La gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es para todos nosotros, hermanos, para todos los que creemos en Jesucristo. Así que cuestionaban la autoridad de Jesús. Y en Lucas 10:31, no importa, vamos a tomarnos tiempo, pero es importante seguir viendo más palabras. 10:31 al 33. Dice: aconteció que descendió un sacerdote de aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, lo que está diciendo, lo que está contando el Señor Jesús es la parábola del buen samaritano. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo. Ahí estaba el pobre hombre tirado en el camino y fue un samaritano, hermanos, el buen samaritano. O sea, por eso le digo, ellos solamente tenían la religión como una simple fachada. Eran expertos en rituales, en hacer cosas, pero todo eso era una fachada que encubría su hipocresía. Jesús dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No había amor en ellos, hermanos. Entonces los deja desnudos ante la verdad y todo el mundo se puede dar cuenta. Entonces Jesús destacó la acción del buen samaritano. Y en Lucas 22:2 podemos ver algo también que es importante que veamos. Dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. El pueblo ya se había dado cuenta cómo era la situación. Al final ellos estaban muy interesados en matarlo a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que no sabían ellos era que eso estaba dentro del plan de Dios. Pero el Señor Jesús ya lo advirtió: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por muchos. La doy y la vuelvo a tomar. Al tercer día resucitó y tenemos a un Cristo vivo. Bien, hermanos, una reflexión, hermanos, más, pero la vamos a hacer con la palabra. Y vamos a prestar mucha atención a Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 33. Con esto ya cerramos, porque vamos a darnos cuenta realmente de que la verdad nos confronta. O sea, tú puedes parecer muy justo, muy santo, pero si tus acciones o si tu testimonio habla en sentido contrario, simplemente tú y yo somos los que actuamos así, simplemente somos unos hipócritas. Y lo vamos a ver bien claro acá. Porque Jesús va a acusar, después de una larga denuncia, va a acusar a escribas, fariseos y a los principales sacerdotes. Dice, entonces, Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 33. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí comienza a decir el Señor Jesús, 8 hay. Los 8 ayes. Dice, versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un seguidor. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos mataron a muchos profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Meditemos, hermanos, sobre este tema que hemos tratado hoy día. La verdad nos confronta, la palabra nos confronta. Quedamos desnudos frente a la palabra. No hay forma de tapar. Podemos engañarnos nosotros, podemos engañar a los demás, pero a Dios jamás. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra, hermosa, preciosa, pero también poderosa, que toca nuestros corazones. Gracias, Padre, por Jesucristo, la palabra viva. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias por este tiempo expuestos a tu palabra, y todos decimos amén. Que tengan un domingo sobrenatural y nos vemos en el siguiente mensaje.